Bienvenido al programa Su Palabra y Mi Poema. Yo soy Pedro Héctor Rodríguez y hoy queremos tocar un tema hermoso que se titula Ofrendas Vivas. Es el programa número 83. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por darnos en este día el privilegio, Señor, esta bendición tan grande de abrir tu palabra y de encontrar cosas maravillosas que nos van ayudando en ese camino que es Cristo Jesús, el cual hemos emprendido. Y si alguien no lo ha emprendido y está escuchando hoy, Padre Celestial, que también pueda recibir el anhelo de emprender el camino de la salvación, de recibir a Cristo y de andar con Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ofrendas vivas. Ofrendas vivas. Vamos a comenzar leyendo un poema que nos va a servir de introducción para presentar este tema que se llama Ofrendas Vivas. Colectando la ofrenda en la iglesia, los diáconos van por todas las bancas, van pasando los platos. Los presentes ofrendan, como en cada reunión. Parece rutinario lo que allí está pasando. Mas uno de los diáconos pasa un momento raro, porque un niño ha trabado la manga de su saco. Es un niño que trata de obtener su atención. Resulta para el diácono extraña situación. El diácono desea continuar su labor y trata de zafarse de la mano del niño, pero a su manga el niño aplica más presión. El diácono realmente se siente confundido y trata con más fuerza de zafarse del niño, porque quiere seguir haciendo su labor. Mas el niño insistente aprieta con más fuerza, pues quiere a toda costa del hombre la atención. El confundido diácono al niño finalmente dirige su atención y mira fijamente. El niño le susurra para que el hombre entienda y ponga sobre el piso el plato de la ofrenda. Entonces el pequeño sobre el plato se para y con gran convicción muy solemne declara palabras que reflejan a Dios su gran amor. Toma mi vida entera, la entrego a ti, Señor. ¿De un niñito inocente emoción pasajera? No, entrega de su ser para una vida entera. Aquel pequeño niño, amando a Dios, creció y predicó en el África a Cristo el Salvador. Su nombre, Robert Moffat, que al llamado de Dios como una ofrenda viva se entregó plenamente y así pudo llevar el mensaje glorioso de vida y salvación al pecador sufriente. Y su historia me inspira a darme sin medida al Señor compasivo que por mí dio su vida. Quiero ser mensajero que pregone su amor como una ofrenda viva. Me entrego a mi Señor. Cuando a la iglesia lleves tu ofrenda monetaria, piensa que esto es apenas una entrega menor y date enteramente a quien te ha dado todo como una ofrenda viva. Entrégate al Señor. Así que queremos hacer como hizo aquel niño llamado Robert Moffat. Es una historia real. Este niño creció amando a Dios y llegó a ser un gran misionero en el África. Dedicó su vida a esto de ser un misionero, llevando a los lugares más difíciles el Evangelio de Cristo. Bueno, cuando vamos a ver las ofrendas de animales en el Antiguo Testamento, se sacrificaban. Los animalitos se sacrificaban. Eran sacrificados por el pecador que los iba a traer. Dice Levítico 5, del 5 al 10. Cuando peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó y para su expiación presentará a Jehová como ofrenda de expiación por el pecado, es decir, de pagar por ese pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra. Así le hará el sacerdote expiación por su pecado. O sea que el perdón se va a obtener a través de un sacrificio del animal. Y si no tiene suficiente para un cordero, presentará a Jehová como expiación por el pecado que cometió 2 tórtolas
o 2 palominos, uno para la expiación y el otro para un holocausto. Lo llevará al sacerdote, el cual ofrecerá primero el destinado a la expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, pero no lo separará por completo. Luego rociará de la sangre de la expiación sobre el lado del altar y lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es un sacrificio de expiación. Con el otro hará un holocausto conforme al rito. Así hará el sacerdote expiación por el pecado en favor de aquel que lo cometió y será perdonado. Así que básicamente era una ofrenda que se sacrificaba, un animal que se sacrificaba, con el propósito de que sirviera de expiación, que sirviera de sustituto, que sirviera para sencillamente perdonar ese pecado. Esa era la situación. Eran ofrendas que se mataban. Pero aquí el niño del cual leímos el poema quiso entregarse como una ofrenda viva. Voy a leer en 1 Timoteo 2 del 1 al 7. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que Pablo dice, quiero que se ruegue por todos los hombres, pero también, específicamente, quiero que se ruegue por aquellos que están gobernando o tienen alguna autoridad, para que podamos vivir tranquilamente, porque mucho depende de la autoridad que podamos vivir tranquilamente. Dice, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El cual quiere que ¿cuántos hombres sean salvos? Todos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único mediador, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él se dio a sí mismo. Vean ustedes, Él se ofrendó. Fue una ofrenda viva. Una ofrenda viva al cual vino a morir. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad en Cristo, no miento. Yo fui constituido apóstol para predicar, para ir llevando el mensaje de este que se dio a sí mismo como un sacrificio. Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué hizo Jesús? Se entregó como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y eso es lo que Él espera de nosotros, que nos entreguemos, así como Él se entregó por nosotros, que nosotros nos entreguemos plenamente a Él, así como aquel niño se entregó y se puso en el plato de la ofrenda. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Crucificado, pero vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es interesante la figura de la crucifixión. Ustedes saben que los crucificados pasaban tiempo para morir. Por eso fue que después de algunas horas sobre la cruz, vinieron los soldados, según dice el Evangelio de Juan, y partieron los pies de aquellos dos ladrones que fueron, o dos malhechores que fueron sacrificados al uno y al otro lado de Cristo, para que murieran, que no querían que el sábado llegara y que ellos estuvieran en la cruz. Pero a Cristo no tuvieron que hacérselo porque Cristo expiró antes. Él expiró a causa de la multitud de nuestros pecados, del peso de nuestros pecados encima. Él expiró. Es interesante que aquellos disque guardadores del sábado mataron a Cristo y no querían que el sábado lo llegara antes que fuera bajado de la cruz.
Lo que quiero decir con esto es que lo más importante es que nosotros estemos en una relación con Cristo. Y luego, claro, uno de sus mandamientos es el sábado. Y no porque guardemos el sábado vamos a salvarnos. Guardamos el sábado porque sabemos que somos salvos, porque reconocemos a Dios como el Creador. Por eso guardamos el sábado, porque es un monumento a el poder creador de Dios. Pero lo importante es que nos entreguemos plenamente a Cristo. Si decimos que guardamos el sábado, pero no nos entregamos plenamente a Cristo, y hay otros pecados ahí que están en nuestra vida y que no nos interesa alejarnos de ellos o quitarnos, salirnos de ellos, entonces de nada serviría. Debemos entregarnos por completo, debemos entregarnos un sacrificio vivo, no solamente limpios, para ser limpios de pecados, sino para seguir predicando el Evangelio del Señor, porque el Señor nos ha llamado a esto. El Señor nos ha dicho: ahora que yo te he limpiado, ahora ve tú y predica este Evangelio. Ahora que tú has recibido el beneficio, ve, ayúdales a otros. Es como decir que estamos todos en el mar, como náufragos, y pasa un barco y nos recoge. Y la tempestad sigue. Y tenemos que aún en el barco enfrentar la tempestad. Y sin embargo, no nos preocupamos únicamente porque la tempestad no nos saque a nosotros del barco, sino que nos preocupamos para rescatar a otros que están allí náufragos, que todavía no están en el barco, que están apenas flotando en las aguas embravecidas. Así es este mundo. A veces las personas no se dan cuenta porque hay tanta calamidad en el mundo, no se dan cuenta y se quejan de que hay calamidad en el mundo. Mis queridos hermanos, este es un mundo de calamidad. Este es un naufragio que ocurrió y estamos en medio de una tormenta que es este mundo, con sus pasiones, con sus luchas, con sus problemas, y nosotros debemos ser rescatados. Y una vez que hemos sido rescatados, aunque sobre el barco de rescate, que se llama la iglesia, el barco de rescate se llama la iglesia, y el piloto es Cristo. Ahora, aunque sobre el barco de rescate, cuyo piloto es Cristo, sigue azotando el vendaval y cayendo la lluvia, pero nosotros no nos ocupamos únicamente de sobrevivir nosotros, sino que seguimos tratando de encontrar más náufragos y tratar de ayudarlos. Y es el amor de Cristo el que viene a tu corazón y te hace hacer esto. Y yo te quiero hacer un llamado hoy, mi querido hermano, mi querido amigo. Si ya estás en la iglesia, sí, agárrate allí y sigue montado en el barco. Y sigue mirando a tu piloto y sigue confiando en tu piloto. Pero no hagas solamente eso. No estés solamente pensando en ti. Porque si vives solamente pensando en ti, podría ser que no estés realmente salvo. Porque el mandamiento para el salvo es: no solamente amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, sino a tu prójimo, también a tu prójimo como a ti mismo. Por amor de Cristo y por amor de tu prójimo, por amor a Dios y por amor a tu prójimo, entrégate por completo a Cristo. Y si no estás todavía, significa que estás entre aquellos que están allí todavía dentro del oleaje, quizás acosados por el frío, a punto de morir, quizás a punto de hundirte ya para siempre. Y tienes que agarrarte de Cristo, tienes que dejarte llevar. Y una vez que estés en el barco con Cristo, ahora también vas a manifestar ese espíritu de Cristo, de amar a aquellos que se están ahogando. Así que yo te invito en este día a que seas una ofrenda viva, que te pongas en el plato para Dios y para servirlo y para llamar a mucha gente a que acepte a Cristo como Salvador para vida eterna. Quiero orar contigo y por ti. Padre Celestial, porque en este día nos has hablado muy claramente, yo quiero pedirte que esa claridad de pensamiento que nos has dado hoy,
que tu Espíritu Santo es el que nos la ha dado usando tu palabra. Que ese mismo Espíritu Santo toque poderosamente a la puerta de nuestros corazones. Y Padre, que tengamos esa actitud de aquel niño, de aquella historia que pusimos en verso al principio de esta presentación, Robert Moffat, que se entregó como una ofrenda viva. Padre, ayúdame a mí a entregarme como una ofrenda viva. Ayuda a mis queridos oyentes, mis amigos y mis amigas, todos los que están escuchando. Gracias, Padre, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Mañana quiero invitarte a que escuches de nuevo esta presentación. De paso, quiero invitarte a que si estás haciendo caso a lo que estamos diciendo, si sientes tu necesidad y el deseo vivo de ser una ofrenda viva, contactes la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Allí podemos ayudarte. Y, mientras tanto, cada minuto de tu vida, recuerda esta verdad maravillosa y poderosa. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama.